A la hora del Estado, ¿cómo se encuentra la provincia de Buenos Aires según las estadísticas y los datos que da la Procuración de la provincia de Buenos Aires en cuanto a los delitos si se han incrementado en un periodo determinado, ¿no? Tuni está también con estas cifras, las vamos a compartir con Janina para ver si hubo una disminución, un aumento y dónde estará puesto también el foco, ¿no? Porque de inseguridad se habla poco, a diferencia de la última campaña. No sé si coinciden. Sí, se está tratando de utilizar un poco, pero tenés toda la razón, muchísimo menos que antes. Yo creo que es como un resultado lógico que haya aumentado la inseguridad porque hay muchísimo más crisis y la crisis no es solo económica, es una crisis educativa con los chicos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que sobre todo el delito más chico tiende a aumentar. Fíjense, los datos son datos de la Procuración, es decir, datos oficiales. La Procuración es el órgano que reúne a los fiscales. El jefe de los fiscales es el procurador. Entonces, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice, bueno, ahora se denuncia más y por eso los datos dan más. Pero a mí me parece que influye mucho la crisis. Pero veamos los datos con ustedes, veanlos ustedes. A ver, el mayor aumento se dio en los hurtos, ¿no? Periodo 2017-2018. ¿Esto qué es? ¿De un año? Es de un año, es de un año. El cambio de 2017 a 2018. Bien. Hurtos entonces un aumento del 29%, robos un 17% y robos con armas un 4%. La verdad que nosotros, no sé cómo lo ve Janina y cómo lo ven ustedes. En general el delito que nosotros más vemos son entraderas, sí, robos a negocios y un delito tremendamente extendido que es que te roben el celular, motochorros, etcétera, etcétera, a veces sin un arma. Sí. Sino que te lo arrancan, ¿no? Sí. Que entraría ahí en un terreno entre hurto y robo, ¿no? Porque... Sí, yo creo que tenés razón con respecto a los robos, que básicamente e históricamente siempre son considerados delitos menores, ¿no? Y muchas veces pasa, de hecho pasa en el interior, en la provincia, que cuando van a la comisaría a denunciar un robo del celular no les toman directamente la denuncia, por una excusa o por otra. Conozco gente que ha ido directamente a fiscalías a radicar la denuncia porque le robaron, le arrebataron el celular en la calle. O sea, son delitos menores, pero que se ocurren a diario, y una extensión también que son los asaltos, ya que, digamos, cuando hablábamos en la placa anterior de hurto, Tuni, es el robo cuando no ejercen la violencia, que son las entradas generalmente en las casas o los robos dentro de los vehículos que no utilizan la violencia, aprovechan para sacar un elemento de valor sin ejercer la violencia, que ahí ya sería el robo o los asaltos a mano armada que hablábamos en la placa anterior. Esto sí que es gravísimo, ¿no? Sí. Total de homicidios tuvo una baja del 5,1%. Sí, ustedes piensan que los homicidios son, digamos, peleas entre familiares. Sí. Ahí están los femicidios, por ejemplo, están allí. Claro, que no tiene que ver con un robo concretamente. Pero los homicidios en situación de robo aumentaron un 5%. Claro. Exactamente. Es decir, los homicidios que muchas veces tienen que ver con borracheras, con problemas de droga, etcétera, etcétera, eso bajó 5%. Y nosotros tenemos tasas que internacionalmente no están mal. Por ejemplo, nosotros tenemos tasas parecidas a las de Estados Unidos, donde tienen un problema por el tema de que todo el mundo tiene armas. Claro. Pero nosotros, donde hay menos, mucho, infinitamente menos que en Estados Unidos, tenemos una cosa normal. Por ejemplo, tenemos menos homicidios, no en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires más o menos parecido a Uruguay. Pero para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos 6 homicidios cada 100.000 habitantes y Brasil tiene 30. Sí. Es decir, tenemos tasas de homicidio bastante normales. Ahora, han aumentado los homicidios en ocasión de robo, como el que tuvimos con el pizzero, que no entra en esto porque es de este año, 2019. Y estos son números de 2018. Pero sí hay una tendencia a robos más violentos. Más violentos, sí. Lo estamos reflejando casi todos los días, ¿no? Presos en Buenos Aires. En el 2017 había 47.000 detenidos, 2018
53.000 detenidos y aumentó allí un 12% los detenidos en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, estos ya no son datos de la Procuración, son datos que tienen que ver con derivados del servicio penitenciario. Es decir... Ahora 6.000 presos más y la capacidad de las cárceles sigue siendo la misma, ¿no? Exactamente. Estamos ante una situación carcelaria muy difícil, no solo en la provincia de Buenos Aires. Ustedes recordarán las imágenes del lugar donde se detiene a la gente en Comodoro Pi, que era tremendo el lugar como está de sobrepasado. Pero bueno, esos son los datos. Para mí tiene cierta lógica porque este marco de crisis te produce aumentos en esto que podríamos llamar descomposición social, ¿no? Claro. Sí. ¿Crees que los candidatos van a empezar a hablar de inseguridad o en realidad es la cuestión económica la que se lleva gran parte del protagonismo para estas elecciones? Y se hizo muy fuerte el tema económico. Agostina, es la gran preocupación de la mayoría de la gente. Llegar a fin de mes, te diría que es uno de los grandes temas, no perder el trabajo. Es una situación, lo vivimos. Sí, pero que no te maten debiera ser prioridad también, ¿no? Digo, esta semana un caso muy sensible, que es el que vos hacías referencia, que enseguida Yanni también nos va a traer novedades, que fue el asesinato del dueño de la pizzería, ¿no? En Banfield, sí. Que justamente ponía todo su empeño en el Día del Amigo porque era un día de mucha recaudación para la pizzería y fue el día en que los delincuentes eligieron para ir a robar y matar. Sí, yo creo que la preocupación de la inseguridad preocupa muchísimo en toda la provincia de Buenos Aires, pero a diferencia, no sé si coinciden o no, pero me parece que años anteriores la gente tenía trabajo y comía. Entonces le preocupaba la inseguridad como principal medida porque hoy hay otro factor que lo tenía asegurado. Hoy la gente no tiene para comer y no tiene para comer una nueva clase social que es la que comenzó a delinquir, porque hay el delincuente histórico, el de las familias delincuentes, como digo yo, integrantes de bandas y organizaciones, y otro sector que salió a robar para comer, que posiblemente sea menor esa cantidad de gente, pero me parece que al común de la gente hoy lo que le preocupa es mantener el trabajo. Pero el eje de campaña en sí no está basado, a diferencia de otros años, me parece, con el tema seguridad, como decís vos. Pero veo muy poca referencia al tema de la inseguridad y me parece que está mal. Digo, porque si no, en realidad estás vendiendo lo que quiere comprar la gente. Pero en realidad me parece que un buen candidato o candidata debe contemplar todos los ejes, porque si no es una cuestión marketinera, ¿no? Bueno, en general pasa por más cámaras, más patrullas, etcétera, etcétera. Me parece que esa es la estrategia, pero efectivamente se está hablando poco. Un delito que yo veo en un crecimiento tremendo, no sé si a ustedes les ha pegado cerca, es el de los secuestros virtuales. Todo el tiempo... Primero me llamaron a mí la semana pasada, por como ejemplo. también han disminuido los secuestros. No, reales, para mí no hay más secuestros prácticamente. No hay más. No hay referencia y no hay denuncias tampoco de eso. No. Para mí ahí hay un error en alguna información de que aumentaron mucho los secuestros. No, los secuestros casi están tendiendo a desaparecer y me contaron, por ejemplo, que en abril no hubo ninguno en la provincia de Buenos Aires. Pero sí yo veo el tema de los secuestros virtuales, con quien hablas... Lo han llamado al menos. Sí, y yo, por ejemplo, tengo 2 conocidos muy cercanos que cayeron. Sí, yo también. Muy cercanos. Y ahí el centro son los teléfonos fijos, porque te llaman al teléfono fijo porque así saben dónde estás y saben que en general los teléfonos fijos, los que atienden son mayores. Personas mayores. Exactamente. Sí. Porque nosotros los jóvenes no atendemos. Por eso atendiste la semana pasada, ¿o no? Uy, me agarraste. ¿A vos te llamaron al fijo? Me llamaron al fijo y me empezaron con la novela de llorar y todo eso. Y bueno. Las lloronas. Exactamente. Claro. ¿Y qué le dijiste, Tuni? No, un insulto. Un insulto. Pero, no, te digo que me pasó una cosa muy impresionante. Tuve un familiar que le pasó hace unos meses con bastante dinero. Le volvió a pasar.
Es decir, la volvieron a engañar. Uy, por Dios, pobre. Es que bueno, apenas Uno se pregunta cómo puede caer, pero bueno, no hay que caerle a esa gente porque... Es que te engañan, Claro. es impresionante. el llanto, la voz, algunos datos, porque como uno está nervioso te empiezan a sacar datos que Exactamente. en realidad no A ver. tienen y vos decís, ¿cómo tienen esos datos? Y siempre hay que tener la semillita de decir, te llaman por un secuestro así, cortá, porque Cortá, si es un cortá. secuestro van a volver a llamarte porque van a querer cobrar el dinero. Corta, porque la verdad no existe eso, no existe. Corten el teléfono. Así Bueno, es. Gracias, Raúl. gracias, Tuní. Y Gracias, no Yanni. caigas, la próxima No. vez que te No llamen. tengas más teléfono fijo. ¿Para qué tenés teléfono fijo que es cosa de gente grande, según vos? Hay 2, 3 personas nada más que me llaman al teléfono fijo. Sí. Pero lo tengo porque está enganchado Con- a la alarma. Ah, Claro. claro. Ahí está. Gracias, Gracias. Raúl. Seguimos en minutos. Bien.